Listo. Entonces, les voy a compartir precisamente este libro. Este libro todavía no lo he compartido en el Drive, pero pues es cuestión de compartírselos. Se llama Chemical Engineering Computation with MATLAB. Entonces, este libro pues trae todo lo que es un compilado de temas de ingeniería química. Y pues en el capítulo, creo que es en el capítulo 4, en donde trae la parte de equilibrio líquido-vapor. Entonces hay que recordar que tenemos una formulación, gamma phi, algunos la nombran, pues es definir lo que es el coeficiente de fugacidad y de actividad, y que la ley de Raoult lo que implica es que existe idealidad en esas dos fases. Entonces esos coeficientes tienden a 1. Pero cuando no hay idealidad, por ejemplo, en alguna de las fases, pues se toma o se tiene que calcular, por ejemplo, en este caso, nos está mostrando el libro, el coeficiente de actividad. Entonces, hay diferentes modelos para calcular el coeficiente de actividad, pero el objetivo es determinar cómo atacar el problema. Y entonces, cómo atacar el problema está relacionado con cuatro diferentes alternativas, ¿sí? En la primera alternativa, como nos dice aquí en la página 189, se denomina el punto de burbuja para cálculo de presiones, Bubble P. Este nos indica que para una temperatura dada, o sea, la temperatura del sistema, usted la debe conocer, recuerden que la temperatura está en equilibrio, entonces la temperatura en fase líquida y fase gaseosa debe ser igual, y usted también conoce las composiciones de la fase líquida. Entonces el objetivo es calcular la presión y las composiciones de la fase gaseosa. Este modelo tiene una gran ventaja, o bueno, este enfoque tiene una gran ventaja. Déjenme mostrar aquí por qué. Este enfoque tiene una gran ventaja y es que, como ustedes recordarán, la ecuación que vamos a trabajar es de la forma XY por la presión de vapor. Bueno, XY por el coeficiente de fugacidad por la presión de vapor de la sustancia I, o presión de saturación, como la quieran nombrar. Es igual a... a ver, un momentico acá, corro esto, listo. Es igual a la fracción de Y, o sea, la fracción de la fase gaseosa, por... no, esto es al revés, esto es aquí el coeficiente de actividad. Coeficiente de actividad por el coeficiente de fugacidad por la presión total del sistema. Entonces el primer enfoque que nos dice es que nosotros conocemos la temperatura y el X del sistema. Entonces el objetivo es hallar la presión y la composición de la fase gaseosa. Por lo tanto, esta ecuación se puede reorganizar de la forma en donde Y por el coeficiente de fugacidad por la presión total del sistema sobre la presión de I de saturación por el coeficiente de actividad. Entonces, en dado caso que nosotros tengamos una función, bueno, ¿cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que esta ecuación, tenemos una ecuación con dos incógnitas, pero nosotros también sabemos que la sumatoria de todos los Y debe ser igual a 1. Entonces, al final vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues ya sabrán, Y y la presión total. Entonces, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué el coeficiente de fugacidad no es una incógnita? Porque normalmente el coeficiente de fugacidad es una función de la temperatura y del componente, y también el coeficiente de actividad normalmente es una función de la temperatura y del componente. Entonces aquí directamente, si yo conozco la temperatura de mi sistema, pues la puedo reemplazar acá en esta función y determinar tanto el coeficiente de fugacidad como el coeficiente de actividad. ¿Listo? Entonces al final, bueno, y la presión de vapor, pues también recuerden que es una función tanto de la temperatura como del componente. Entonces, esta presión de saturación, ustedes también la conocen. Entonces, pues es muy fácil hallar las dos variables que faltan, que es la fracción en fase gaseosa y la presión total del sistema.
Lamentablemente, este tipo de sistemas no se usan muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque normalmente la temperatura siempre es una incógnita. Es decir, es más fácil mantener un proceso isobárico que un proceso isotérmico, más para un equilibrio de fases. ¿Listo? Entonces eso implica que pues hay otros métodos. Volvemos al libro. El método número 2 nos dice que el cálculo de punto de burbuja, no punto de rocío, eh, determinando P. Entonces es lo mismo para una temperatura dada y una composición de la fase gaseosa. Entonces en este caso ustedes tienen la temperatura y la composición de la fase gaseosa y el objetivo es hallar la presión y la composición de la fase líquida. Es un análisis similar al que tenemos acá porque la temperatura afecta directamente el coeficiente de fugacidad y de actividad y la presión de vapor del sistema. Entonces es un análisis similar, solo que se despeja algo diferente. Aquí XI por, sería, ¿cómo es? XI por el coeficiente de, no, queremos despejar XI, ¿cierto? Este sería, venga, bueno, este está mal despejado, ¿no? La despejada aquí es diferente, porque aquí lo que quiero despejar es Y. Y es igual a XI por coeficiente de actividad por la presión de saturación sobre coeficiente de fugacidad por P. ¿Listo? Y aquí pues sí está despejado bien. O sea, aquí lo que quiero es despejar XY. Ahorremos esto. Lo que quiero es despejar XY, que sería igual a Y por el coeficiente de fugacidad por P sobre el coeficiente de actividad por la presión de saturación de la sustancia I. ¿Listo? Bueno, esos son los dos primeros casos. El tercer caso, creo que es el que vamos a trabajar más frecuentemente, o el que ustedes ya tienen planteado para trabajar, es en el cual conoces la presión y la composición de la fase líquida, y el objetivo es hallar la temperatura y la composición de la fase gaseosa. Entonces el modelo es el mismo, aquí el objetivo es hallar Y es igual a XI por la presión y de saturación sobre el coeficiente de fugacidad por la presión. Entonces aquí ya se nos genera un problema porque esta ecuación es implícita en la temperatura. Y la temperatura, pues, es una variable que nosotros queremos determinar. ¿Por qué? Porque recuerden que, por ejemplo, la presión de saturación va a ser una función de la temperatura. Pero ustedes quieren determinar esa temperatura. Entonces, lo que nos dice es que vamos a tener que hacer un algoritmo en donde suponemos la temperatura, calculamos las propiedades, presión de vapor, coeficiente de fugacidad, coeficiente de actividad, y con esto determinamos tanto Y, bueno, con esto determinamos Y, y nos aseguramos de que la sumatoria de Y sea igual a 1. Si la sumatoria de Y es igual a 1, pues fin, la temperatura es la correcta, y si no, tenemos que volver a suponer la temperatura. Es decir, es un método numérico. Es lo que se denomina una raíz de una ecuación. Y pues ustedes recordarán que esas raíces se pueden hallar con diferentes métodos, ¿no? Está, por ejemplo, el método de Newton, está el método de la bisección, está el método de la secante, y al final, todo esto como lo vamos a hacer en Octave, pues podemos utilizar una función que tiene Octave, que les puede servir, que es el F0, ¿sí? Creo que es el F0, toca buscar cómo funciona esa función. ¿Listo? Y bueno, el último algoritmo, no me voy a concentrar mucho en él porque es similar, pero bueno. ¿Hay alguna duda? Más o menos sí quedó claro el tema de los algoritmos. O sea, profe, la idea es ahorita coger y programar para empezar a iterar. Sí, señor. Ok. Ok. Vamos a abrir Octave entonces. Ok, entonces,
ocultar, vamos aquí al editor, vamos a hacer uno de los ejercicios que dice acá. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo 4.16, nos dice que vamos a calcular algunos puntos, no es todo el sistema, usando la ley de Raoul modificada, ¿sí? Es decir, vamos a suponer fase gaseosa ideal y fase líquida con un modelo de Margules. Esto es un modelo muy sencillito para el sistema metanol acetato de metilo. Listo, entonces lo que vamos a hacer y lo que nos dice es que calculemos estos 4 puntos. Es decir, estimar presión y composición de fase líquida, fase gaseosa, perdón, para una temperatura de 318 y una composición de 0.25 del primer componente. Después estimar presión y composición, estimar temperatura y composición de la fase gaseosa y temperatura y composición de la fase líquida. Este 3 es el que más de pronto más le tenemos que poner como atención, porque este es similar a lo que nosotros tenemos que hacer. Obviamente aquí lo hacen con un punto, nosotros lo tenemos que hacer pues con todos los puntos entre 0 y 1. Listo, entonces vamos a empezar con este que es sencillito. En este que es sencillito, pues lo único que tenemos que hacer es utilizar el algoritmo básico en el cual tenemos que calcular presión de saturación y tenemos que calcular los coeficientes de actividad. Entonces, para calcular la presión de saturación y los coeficientes de actividad, pues los primeros datos que necesitamos ingresar es la composición del componente 1, que nos dice acá que es de 0.25, y la temperatura, que nos dice que es de 318.15, en este caso Kelvin. Entonces, esto es echar código. ¿Qué más nos dice? Bueno, ya con eso podemos calcular con la temperatura y la composición. Miren que podemos calcular el coeficiente de actividad. Entonces el coeficiente de actividad va a ser función de A y A va a ser función de la temperatura. Entonces vamos a decir que A es de 2.771 menos 0.00523 por T. ¿Listo? Y como ya definimos T, pues ya lo puede calcular. Y ya con A podemos calcular el coeficiente de fugacidad, de actividad, perdón, que sería, digamos, coeficiente de actividad 1 sería igual al exponencial de A por x2 al cuadrado, pero nosotros no hemos definido x2, entonces no podemos calcular todavía. Entonces aquí arriba vamos a decir que x2 es igual a 1 menos x1. Ya definimos x2. Ahora sí lo va a jalar. Y por su parte, al cuadrado, sí, ya está bien. Y por su parte, el coeficiente de actividad de 2 va a ser igual a al exponencial de A por la fracción de 1 al cuadrado. Entonces ya tenemos los coeficientes de actividad. Si nos vamos aquí a nuestro sistema, pues ya tenemos, a ver, ¿cómo es que era? XI por el coeficiente de actividad, por la presión de vapor, de I es igual a YI por el coeficiente de fugacidad por la presión total del sistema. Entonces ya de esto, vamos a suponer que esto es igual a 1. Ya tenemos esto, nos faltaría calcular la presión de vapor. Entonces para calcular la presión de vapor de 1, pues que hay dos sustancias, podemos hacer primero una matriz en donde metamos todos los coeficientes y después los llamamos. Vamos a poner una matriz que se llame coeficientes. Y va a ser igual a este valor. ¿Por qué no me jala el punto? Bueno, pues vamos a ponérselo. Después va a tener otro valor, que es este. O usted directamente lo puede escribir, no, o sea, y pues como usted más lo quiere hacer. Aquí podemos poner punto y coma para que baje la línea. Ok, creo que no me lo copió.
Listo. Entonces ahí están los coeficientes y aquí pues llamamos la ecuación. Entonces, logaritmo, entonces sería el exponencial de eh, coef 1,1 menos, abrimos, cerramos, coef 2,1, segunda columna, primera fila. Esto sería acá dividido entre t menos coef de 3,1. Cierro este, cierro este, cierro este, cierro este, listo, ya. Al cuadrado algo, no, listo. Y pues simplemente le cambiamos los coeficientes para tener el de, no, espere, 1, 2, 2, 2, 3, 2. Vamos a ver si está bien lo de la indexación, porque ese siempre me mama gacho. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a guardarlo. Muchachos, ¿están por ahí? No, señor, por ahora no. ¿No están por ahí o no tienen preguntas? No hay preguntas, profe, por ahora. Mm, Aquí están mal los límites. Entonces esto lo reviso. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, sería 2, 1, sería 2, 2 y sería 2, 3. Listo. Y ya. Sí, ya calculo. Bueno, esta temperatura le puse punto y coma. Me la muestra. Listo. Entonces tenemos las presiones de vapor. Y con las presiones de vapor, pues ya puedo utilizar este método que me dice acá. O sea, ya tengo el coeficiente de fugacidad, de actividad, perdón, la composición y la presión de saturación. Entonces utilizo esta ecuacióncita que está acá. Que la presión del sistema va a ser igual a eso. La presión va a ser igual a la sumatoria de la composición, o sea, X1, por el coeficiente de actividad en 1 por la presión de vapor de 1. Y de la misma manera para 2. Y esa sería la presión de su sistema. Entonces, si ven que la ventaja es que no hay que iterar, o sea, así directamente le bota a usted los datos, él se los genera. Y por último, la composición en fase gaseosa, que era lo que necesitamos, ¿sí? De 1 va a ser igual a esto mismo, La sino que presión sobre... ¿no es? Ah, sí, lo mismo sería. sobre la presión del sistema. Sobre la presión. Acabamos de calcular. Listo. Y ya con eso terminaré el ejercicio. Entonces, miren que echar código es muy rápido. Listo. Entonces, según eso, bueno, aquí está. La presión del sistema es de 73,59, en este caso deben ser kilopascales. Miremos los resultados. Eso está por acá. Miren, aquí está 73,503, o sea, sí, está dentro del rango. Y la composición es de 0,28 en Y1, 0,28 en Y1. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y Y2? Pues Y2, pues calcúlalo. Y2 es igual a 1 menos Y1. ¿Listo? Y entonces es muy fácil calcular, por ejemplo, este tipo de ejercicios. Profe, ¿cuántas cifras significativas trabaja? El 3, 4, aquí trabaja 4. 4. Ok. Bueno, también usted podría, o sea, no trabajar en un solo, ¿qué pasó? No trabajar en un solo punto, sino trabajar, ¿qué pasó? ¿Le puse algo? ¿Le hice algo mal? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Stop it, Andrés Milques, ¿qué pasó? Debug. ¿Por qué? ¿Qué tiene mal ahí? No, pero ya había corrido. ¿Qué le hice?
Se quedó ahí. Sí. Ay, tan pendejo yo. Mostrar el escritorio. O sea, que lo guardo. Sí, sí lo ha guardado, ¿cierto? A ver, Sí, señor. es este. Abrámoslo. Vamos acá. Es este. Listo. Listo. Ahora sí. Victoria. Listo, ya. Sí, ya. Ya corrió. Eso era todo. Listo, entonces ahí tenemos composición fase líquida, composición fase gaseosa, normal. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer todo el equilibrio, o sea, todo el diagrama, lo que pueden hacer aquí es poner un vector entre 0 y 1, de a punto 1, y que él calcule el resto. Obviamente tenemos que hacer algunas modificaciones porque son operaciones punto a punto. Entonces todo lo que se va a elevar al cuadrado hay que ponerle ese puntico. Vamos a ver si ya si funciona o toca poner unos punticos. A ver, ok. Operador, línea 10, columna 2. Ok, el que la hice. Ok, dice... Ok, X1, X2. Ok, X1, X2, lo jalo bien. Esto sería cal, va a ser si es un vector. Por lo tanto, aquí va un punto, aquí va un punto. Creo que aquí va Es un decir, punto. profe, los que vienen con Vectores. al cuadrado, la expresión también en la siguiente ecuación también tiene que ir con punto. Sí, porque se Para volvió que, un vector. pero Es que, entonces, es que ¿el este, CA1 también tiene que ir con punto sí, porque o mira, él ya lo identifica? se volvió un vector. Es que cuando es un dato, no hay problema. Cuando es un vector hay que ponerlo punto a punto para que eleve cada uno de los elementos del vector al cuadrado. Y aquí como ya este cal sea uno, se volvió un vector, pues también toca ponerle punto. Ah, ok, para que lo eleve, sí, Para en que, el cálculo. para que haga cada operación. Ok. Pero parece que no. Pues, el error. Ah, no, ya no hay error. Listo. Entonces miren que eso implica, es que todo lo que sea vectorial toca ponerle ese punto. Entonces miren que, bueno, Y1, ¿qué pasó con Y1? Y1 no me, o sea, Y1 no me lo botó como vector, sino como elemento. Profe, pero digamos la presión también no tendrías que ponerle punto en Y1. Acá, creo que acá. Ya, mira, eso era. O ¿Sí? sea, la presión de, sí, ah, ok, sí, la O presión de sea, vapor. como X1 es vector, CA1 es vector, presión de vapor es vector, pues todo esto es un vector, entonces eso toca dividir. Al dividirse por un escalar, toca ponerle el punto. Sí, pero profe, por ejemplo, ahí en PB1 no le colocó el punto, sino que lo colocó en ¿A el dónde? paréntesis, fuera. Ajá, Ahí en claro, el porque renglón todo 11. esto, acá, porque todo esto, todo lo del paréntesis es un vector. O sea, si tú Ajá, multiplicas vector por vector por vector, pues te da un vector. sí. O sea, todo esto es un vector, por eso lo puse antes del dividido, después del paréntesis, para que él entienda que todo lo que está en ese paréntesis es un vector y que punto a punto Sí, tiene señor. que dividirlo con la presión del sistema. Ok. Y aquí pues simplemente plot x1, y1. x1, y1, listo. Listo. Ese es el equilibrio. El XY. También podrían graficar el PXY, ¿no? O sea, la presión al final. ¿Cómo les dio la presión? Pero no, pero la presión es una constante acá. No, la presión también va variando, miren. Podrían hacer un PXY. ¿Se acuerdan del PXY? Plot sería X1 contra P. Dibujémoslo en rojo. Digámosle hold on.
para que mantenga la gráfica. Hold on. Aquí digámosle plot. Bueno, quitemos, bueno, sí, terminamos. Plot Y1 contra P, pongámoslo en azul, y ya, y quitemos este gráfico. ¿Sí? O sea, vamos a graficar un PXY, PXY. Ahí está su PXY. Aquí hay una otra. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está ahí claro? Sí, señor. Vale. Y de la misma, pero empecé, aquí tengo que hacer una cosa antes de continuar, denme un segundito. Déjeme mi celular. Aquí. Eh, ay, perdí lo que me refiero. Aquí, aquí. Listo. Listo ya. Creo que no le puse internet. Me estoy comiendo los datos. Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a la capacitación programada para este día. Con un saludo para todos los docentes, para todos los Listo, profesores. ya. Listo. Muchas gracias. Entonces, bueno, ese sería ese. El otro, Para hacer algunas precisiones, esta capacitación forma parte del plan de formación y capacitación. el otro sería, hagamos el tercero. Bueno, hagamos una cosa. ¿Alguien está haciéndolo ya o solo están viendo? Listo para Yo los... Yo no lo estoy sé. Yo lo intentando, estaba profe. haciendo. Bueno, entonces démonos 5 minutos para que terminen ese. ¿Ya lo terminaron de escribir el código? Y continuamos con el otro. No nos demoramos mucho. Sí, profe, 5 minutos para terminar de escribirlo. Por favor.
Volví. ¿Continuamos? ¿Ah? Muchachos, Sí, señor. continuamos, listo. Entonces vamos a hacer el tercero, que creo que es el que más nos interesa. Vamos a crear uno nuevo. Voy a volverlo a ceros. O sea, voy a empezar con lo que está ahí. A una X de punto 85. Punto 85. Y una presión, aquí voy a cambiar esta temperatura por presión, de 101,33, en este caso, kilopascales. ¿Listo? La temperatura esa que les pongo acá va a ser una temperatura supuesta, pero vamos a tener que buscar la manera de ponerla a iterar, ¿sí? Entonces, pues por eso ahí la dejo quieta. Es más, le voy a bajar la temperatura. Voy a bajarla a 273, es decir, a 0 grados Celsius, de tal manera que empiece a iterar desde ahí. Ok, con la temperatura calculo el coeficiente de actividad, con el coeficiente de actividad calculo los coeficientes de fuga, no, perdón, sí, los coeficientes de actividad, calculo la presión de vapor, se calcula de la misma manera, y aquí lo que tengo que hacer es calcular los Ys, ¿cierto? Y1 y Y2. Y yo como sé que el problema me quedó bien resuelto, bueno, Y2 todavía no. Yo como sé que el problema me quedó bien resuelto, es más, puedo hacer esto, más bien. Puedo calcular Y2 con la ecuación directamente desde el equilibrio de fases. ¿Y cuánto debería ser la suma de Y1 y de Y2? Para ver si genera error y Volverlo a iterar. volverlo a iterar, ok. ¿Uno? Exacto, pero como no va a ser 1, Si no, él da el valor que dé para que pueda rebotar. exacto, para que rebote. Entonces aquí le voy a poner, en lugar de, voy a poner que suma Y1 y Y2, y voy a poner que ese sería mi error. Es más, bueno, ya entendieron cómo era el cuento. Entonces, error, voy a poner, cambiar la variable, error va a ser la suma de Y1 con Y2 menos 1, para que tienda a 0. Y lo voy a multiplicar por 100 para ponerla más grande. Entonces esto es una función de error. ¿Listo? Ah, bueno, pero Y1 más Y2 pueden ser los dos. Vamos a ponerlo en valor absoluto. Vamos a ponerlo en valor absoluto. Listo. Listo. Esta es una función de error en la cual lo que voy a hacer es comparar Y1 más Y2. Recuerden que Y1 más Y2 debe ser igual a 1. Como va a ser diferente en las primeras iteraciones, entonces el error va a ser mayor al 0%. Entonces esta función me va a permitir aquí armar un while error sea mayor a 5%, por eso lo multiplico por 100, haga todo esto. Ah, bueno, pero esta temperatura tiene que ir por fuera. Ah, espere. Temperatura, sí, esta temperatura inicial tiene que ir por fuera. Haga todos los cálculos. Calcule Y1 y Y2, calcule su función de error y actualice la temperatura. Es decir, Es decir, cuando llegue al punto, al error, subirlo y que actualice la temperatura, que me cambie la temperatura. O sea, esto es como un método de ensayo y error. O sea, empieza desde 273 y empieza a sumar una unidad o la unidad que quiera para hasta llegar al punto en donde esta sumatoria sea igual a 1. Entonces, yo lo hice así, T es igual a T más 0.001
Sí, obviamente MATLAB y Octave en general tiene funciones que le hacen esto automáticamente, ¿sí? Una de ellas es la función F0, pero la verdad, pues para que vean cómo funciona el método, pues no le puse la función F0, o sea, para que vean cómo va iterando el simulador, bueno, en este caso, el programador. Entonces, ¿qué va a hacer? Oiga, voy a suponer la temperatura, 273, listo, voy a empezar desde cero. Bueno, primero tengo que inicializar esta variable que se llama error igual a 10, o sea, el valor que sea, siempre y cuando sea mayor a 5. ¿Listo? Como error es mayor a 5, perdón, ingreso al while. Calculo los coeficientes de actividad, calculo, esto si quieres lo puedo sacar. Esto si quieren lo puedo sacar porque igual es información redundante. Calculo las presiones de vapor porque la presión de vapor depende de la temperatura. Calculo Y1 y Y2. ¿Listo? Si Y1 y Y2, Y1 más Y2 es igual a 1, pues 1 menos 1 da 0, entonces 0 por 100 da 0, entonces me salgo del while. ¿Qué quiere decir? Que ya llegué a la temperatura que es. Como no es igual a 0, en la primera iteración, le voy a sumar 0.01 a la temperatura. O sea, voy a pasar de 273 a 273, bueno, creo que es muy poquito, 273.01. Y así le voy a poner a voltear. ¿Sí? Obviamente no es eficiente el programa. O sea, así como está planteado no es eficiente porque va a tener que hacer muchas iteraciones, va a consumir mucho tiempo de máquina. Pero igual, con las máquinas que ustedes tienen, pues no va a haber ningún problema. Y lo que quiero que vean es cómo funciona. Y esto obviamente se puede poner más bonito, pero pues es que es un ejercicio en 5 minutos que lo saqué. ¿Listo? Y volvemos, bueno, esto no es necesario todavía porque todavía no tengo serie de datos. Entonces esto lo voy a mantener en verde para que no lo muestre. Y ya al final, pues me va a mostrar cuánto es la temperatura. Entonces vamos bueno, calcula Y1, calcula Y2, calcular la temperatura. Ok, listo. Vamos a ver si funciona. Ay, tan panejo yo. Esto no era mío. Esto va a ser Octave. Este es un TY, ¿cierto? Sí, ya. Ok, no sacó errores. Lo único es que aquí lo apareció. Y así me dijo que la temperatura es de 329,79 Kelvin. Vamos a mirar qué dice aquí el libro. 331, 329, bueno. Quedé un poquito lejos, quedé a 2 grados por debajo, pero igual también hay que entender el método numérico, ¿no? El método numérico tampoco es que sea muy bueno. Y el error es del 4%, o sea, esto lo podríamos llegar a reducir más, de pronto para que la temperatura se acerque más, y el Y va desde 0.6342, 0.66 y 0.33, 0.31, ¿listo? De pronto si lo volvemos a correr con esta reducción del error, nos va a mejorar los estimados. 330.88, 331.01. Podemos seguir reduciendo el error, pero hasta donde usted quiera. Obviamente recuerden que este método no es eficiente. Es más, podríamos contar cuántas veces lo hizo. Conteo. Esta es una variable de conteo que inicia en 0 y cada vez que va a hacer un ciclo le va a sumar 1. Conteo es igual a conteo más 1. Entonces de esa manera voy a saber cuántas veces iteró para llegar a esa solución. ¿Listo? Entonces, conteo tuvo que hacer 5.788 iteraciones. El método no es eficiente, pero llegó a lo que necesitaba llegar. ¿Listo? Sí, señor. Sí, entonces para un ejercicio de 5 minutos no me fue mal. Es más, yo esto lo puedo amplificar para sacar todo el equilibrio. Por ejemplo, X1 lo quiero volver un vector entre 0 y a punto 1 a 1. X2 ya me genera vector, presión me genera, presión es constante. Esta temperatura le voy a poner un subíndice porque voy a utilizar un ciclo for para hacer esto.
El error si me lo mantiene ahí, este conteo me lo borra, que le voy a poner for, desde i igual, no, esto está mal, porque no he definido i, de for, esto lo integro ahorita, for i igual a 1 hasta, esos son 10 datos hasta 11, haga esto, haga lo que está en el while. ¿Qué vamos a hacer en el while? Vamos a definir una temperatura inicial. Miren que está dentro del for, pero no dentro del while. Entonces ahora sí le voy a poner un i. ¿Por qué el i? Porque cada vez que yo cambio el x, me va a generar un t. O sea, si para 0 me va a generar un t, para el 0.1 me va a generar un t, para el punto 2 me va a generar un t. Entonces lo tengo que inicializar. Aquí el a también va a depender de i. ¿Por qué el a depende del i? Porque el t depende del i. El a depende del i, el x depende del i, porque el x también es un vector, por lo tanto CA va a ser un vector. X me depende del i, aquí está. A me depende del i. CA2 me depende del i. Presión de vapor, dime. Presión de vapor me depende del i. Los coeficientes no me dependen del i, pero la temperatura sí. La temperatura me depende del i y la presión de vapor me depende del i. X me depende de i. El coeficiente me depende del i. La presión de vapor me depende del i. La presión de total no, porque es única. Presión de vapor me depende del i. Coeficiente me depende del i y el x me depende del i. Por lo tanto, Y1 y Y2 también me van a salir como vectores, que es lo que yo espero, ¿no? Y el error, pues me va a depender también de esto, por lo tanto, bueno, la función error no tengo por qué ponerla en términos de i, porque al final solo me va a generar un dato. Eso le iba a decir, Y pues se va a borrar, ahí, me vale huevos, perdón, no ok. me importa, no me importa, o sea, se va a borrar. La temperatura sí, porque se va a actualizar en un vector. Conteo, pues ya la puedo borrar, tampoco me interesa mucho. Porque será solo para saber que el sistema no es eficiente. Entonces ya borré conteo acá, ¿cierto? Listo. Vamos a ver si funciona. A ver. Listo, a ver. A ver, errores, sintaxis. Otra vez. Ya, qué pena. Todo while debe tener un for, todo ciclo que se abra debe tener un ciclo que se cierre. O sea, debe tener un parámetro de cierre. Aquí no había puesto el parámetro de cierre para así, listo, así se ve mejor. Listo. Listo. No errores. Quitémosle esto. Chun. Efectivamente generó T, que es un vector. Lo que no sé es por qué. Bueno, ¿Por qué disminuyó? Porque disminuye la temperatura, sí toca revisar eso. Sea 2. Y no me lo generó como vector. Bueno, habría que ver por qué todo eso, ¿no? Bueno, puede ser por los puntos, a ver. Aquí ya no son necesarios, bueno, no son necesarios los puntos porque yo voy elemento a elemento haciendo este ciclo. Profe, ¿y no es mejor dentro del paréntesis ponerle el punto? ¿Dónde? Fuera, o sea, en los exponentes, por ejemplo, en el CA2 exponente, en el paréntesis, ¿Acá? ponerle el punto, no, en el punto y coma, para ¿Al que de final? una vez, sí. No sé, no, es más, lo que estoy tratando de hacer es quitárselos, porque ya no son evaluados, ya no, cuando entra el while, cuando entra el for, entra es un dato, no todo el vector. No sé si sea eso, vamos a revisar. No era eso, pero ahí va. Bueno, por si las moscas, yo se lo hice esta mañana. Es que una cosa es hacerlo contra el tiempo y otra cosa es
Bueno, a ver si lo podemos resolver. Ok, ¿qué está haciendo? Y son puntos. Ok, no me lo tomó como vector. ¿Por qué? 1. Ok, error. Ah, claro, ahí está el error. El error está por fuera. Después de hacer la primera iteración dentro del for, el error se queda con el último error. Entonces el error debe meterse acá. Cada vez que yo entre al for, me sube otra vez el error. Ahí está el error. Editor. Dale, papito. Que se demore quiere decir que está haciendo algo. Ok, está haciendo algo que no debería hacer, pero está haciendo algo. Ok. Ok, listo. Presión de vapor, temperatura. Bueno, se está disminuyendo. ¿Debería disminuir o debería aumentar? Debería aumentar, ¿cierto? Creería que aumentar, ¿no? Bueno, primero que todo estoy graficando contra P, ¿no? Ya. Me toca graficar contra P. Toca graficarlo contra P. ¿Sí? Entonces ahí hay otro error. ¿Listo? Ahí está su diagrama. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Bueno, muchachos, eso era el trabajo que ustedes tienen que hacer. Ahí les adelanté algo. Obviamente, a ustedes, ¿qué les cambiaría? Pues el modelo de actividad y de fugacidad, si es que tienen fugacidad. Y ya, creo que solo estas 3 lineecitas deberían cambiar. ¿Listo? Bueno, y los coeficientes de Antoine, pero esos cambian porque tienen ¿cómo se llama? Materiales diferentes, componentes diferentes. Listo, chicos, entonces, pues, si no tienen dudas, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo Tengo unas arañitas en mi pieza. lunes. Profe, ¿te tomó lista? Al principio es que yo llegué un poco tarde. No, señor, ya llamo listo. Sí, no, señor. Ok, gracias. Bueno, voy a parar la grabación para llamar listo.